Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de julio del año 2024. Podcast de actualidad relativamente corto, en total son en torno a 11-12 noticias, pero cargadas de información. Las pymes se han rebelado contra Pedro Sánchez y han denunciado la estigmatización a los empresarios. Recordad que las pymes somos el 99% del tejido empresarial de este país, porque en las pymes nos incluimos también los autónomos. No solo eso, toca hablar de la justicia, hablaremos de Begoña, que no quiere que se grabe como declara, veremos en qué casos sí que se ha grabado a las personas, incluido Mariano Rajoy. No solo eso, también vamos a ver cómo Cándido Conde Pumpido está empleando el Tribunal Constitucional, censurando a otros miembros para ser la puerta trasera de la justicia y desautorizar al Tribunal Supremo. Hablaremos también de Ábalos, tenemos nuevo escándalo del exministro de Transportes, veremos cuál es el comité de la verdad de Pedro Sánchez para censurar a los medios. Pequeño spoiler, los miembros son cargos y excargos socialistas. Y también tenemos que hablar de Yolanda Díaz y de la última ocurrencia de cambiar los usos horarios. Vamos a empezar por las pymes, que ya era hora de que se rebelen. Ojalá hubiesen llamado a un cierre patronal, pero no ha sido el caso. Las pymes españolas lanzan un duro manifiesto contra la política persecutoria de Sánchez. Basta ya. Dos palabras resumen el estado de ánimo de las pymes españolas, que representan el 99,8% del tejido empresarial español. A través de un durísimo manifiesto, la patronal Cepyme ha querido dejar constancia del profundo malestar por la injerencia y la política persecutoria e discriminatoria del gobierno de Sánchez. Inciso, no voy a desaprovechar esta oportunidad para hurgar en la herida. Mientras este señor nos sube los impuestos, ha aumentado la cuota de autónomos de manera progresiva hasta el año 2031, mientras esquilma a todas las empresas, tacha de mala empresa Ferrovial por trasladar la sede fiscal a Holanda por el riesgo país que ha provocado Sánchez, acusan a los youtubers de irse a Andorra por ser insolidarios, atacan a todos esos españoles que se van a Portugal porque teletrabajan y tienen empresas de desarrollo web, programadores, etc. Mientras todo eso ocurre, el hermano de Sánchez se ha ido a Portugal, pero haciendo injerencia fiscal para poder cotizar para su pensión en España. Y no solo eso, hemos descubierto que Hacienda no le está investigando a pesar de que había aumentado el patrimonio de 200.000 a 2 millones, porque eso es lo normal, ¿no? Que tú vayas a poner la lavadora y encuentres 2 millones de euros en el bolsillo. ¿A quién no le ha pasado eso? Bueno, si tienes padrino puedes hacerlo. El manifiesto ha sido aprobado este miércoles en la Asamblea General de Cepyme y el impulsor ha sido el presidente Gerardo Cuerva. Representa los intereses de las casi 3 millones de pequeñas y medianas empresas. Por cierto, en este país hay más funcionarios que pymes, lo cual es una locura y no pasa en ningún país. Que haya más gente que cobra una nómina pasiva en lugar de una nómina activa, es decir, que cobra una nómina pública, porque eso es un dinero que sale de la actividad privada. La publicación del manifiesto se produce en pleno ultimátum del Ministerio de Trabajo para sacar adelante la reducción de jornada laboral. De hecho, luego hablaremos de las nefastas consecuencias de la idea de Yolanda Díaz de cambiar el horario a más de 14 millones de personas. El manifiesto ha sido aprobado este miércoles, la paciencia de las pymes se agota, de ahí que su patronal inste a realizar una defensa activa contra el goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones. A ver, vamos a ser claros, esto es puramente confiscatorio. No es porque quiera mejorar la vida a los trabajadores, es por una razón muy sencilla. Si tú fuerzas a reducir la jornada laboral y quieres mantener la producción, tú vas a tener que aumentar el número de personas que tienes contratadas, es decir, vas a tener que aumentar el número de personas afiliadas a la Seguridad Social. Eso va a ir en detrimento de las ganancias de los empresarios, ganancias que son necesarias para reinvertirlas y aumentar la producción, pero eso a Sánchez le da igual. Él lo que quiere es recaudar dinero para la fiesta de todo público, todo gratis. No nos volvamos locos. Va la cosa de sacar dinero. También hablan de la carga de costes y la burocracia, que no burocracia, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador, porque es que esa es otra. Encima de que te hablan, te llaman insolidario. Yo es una cosa que me maravilla. Cuando se quejan, es que los autónomos sois insolidarios porque hay que arrimar el hombro, pero que es que nosotros somos de los sectores más precarios. Tú a lo mejor puedes producir un mes, ponle 2.000 euros y tener que entregarle ese mismo mes 1.200 a Hacienda de una trimestral y quedarte tú con 800. O sea,
Es una locura, es un disparate. Produces 2.000, entregas 1.200 o cosas así, más la cuota todos los meses, que nos lo van a ampliar de manera progresiva hasta el año 2031. Ya está bien, ya basta. Que estamos pagando un rescate por poder trabajar. Es una vergüenza. ¿Pero qué pasa? Que si tú eres una multinacional y te aprietan las tuercas, trasladas la sede fiscal a Irlanda o traslocalizas la producción a Polonia o a Marruecos y ya está. O tu capital, si eres un rentista, te lo llevas, te cambias de domicilio fiscal, vives 6 meses y un día en Portugal y ya está. Ahora, si tú eres autónomo, es decir, mecánico, frutero, fontanero, peluquero, ahí ya no hay tu tía porque tienes que estar in situ. En España no te puedes ir. Y como Sánchez sabe que no nos podemos ir, que nos tiene agarrados de las pelotas, pues aprovecha de nosotros para hablarnos y que paguemos su fiesta del todo gratis. Los negocios de Begoña, los negocios del hermano, todas estas cuestiones de índole ideológico, como puede ser la ideología de género, el feminismo, la teoría crítica de la raza, el ambientalismo, todas estas cosas que hace para mover la ventana de Overton, para crear buenos votantes o para subvencionar a los medios afines. Y esa fiesta la estamos pagando nosotros. Pero es una vergüenza y es que encima te insultan. Te quitan tu dinero y te insultan, que es una cosa maravillosa. Volviendo a la política nacional. Justicia. Conde Pumpido censura a los miembros del Tribunal Constitucional que se oponen a tumbar la malversación de la trama corrupta de los SERE. En esto me quiero extender un poco, luego vamos a ver un par de noticias más relacionadas. La información del Tribunal Constitucional sobre la anulación de la malversación en la trama corrupta de los SERE no incluyó ningún argumento de los votos particulares. Yo recuerdo que el Tribunal Constitucional fue regalado junto al Tribunal de Cuentas por el Partido Popular cuando estaba casado tras una negociación entre Teodoro García Gea y Félix Bolaños. Por cierto, el PP gastará 3,5 millones de euros en los meninis patitos que llegan de forma ilegal, en lugar de en el bienestar de los andaluces. Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado con Z Paro, alegó que en la anterior nota informativa sobre los SERE los términos aportados por los mismos 4 magistrados discrepantes fueron acusaciones y descalificaciones. Pero vamos a ver, lo que no es normal es utilizar un tribunal de garantías para que se cumpla la Constitución para contradecir sentencias de otros tribunales. Nos hemos vuelto locos. No tiene ningún tipo de sentido. El Tribunal Constitucional debería de ser, como en otros países, una sala más del Supremo donde no haya injerencia ninguna de los políticos y que esté para cuestiones de inconstitucionalidad, no para intereses partidistas como estamos viendo. Para que veáis de qué va la vaina, los votos particulares de los SERE alertan de la impunidad de uno de los casos más graves de corrupción política. Pero según Cándido Conde Pumpido, que ya sabemos que está ahí prevaricando por hacerle la pelota a Sánchez, no, son una sarta de difamaciones y descalificaciones. Mira, lo de este señor, lo de este país, lo que se está haciendo con la justicia es para que salgamos todos y decir, ya está bien, y para que en un futuro se hagan juicios, y que paguen, y que Cándido Conde Pumpido se siente en un banquillo y que Sánchez se siente en un banquillo. El Tribunal Constitucional, en la línea de sus últimos dictámenes emitidos respecto al caso ERE, desmonta también el delito de malversación. El órgano de garantías completa su hoja de ruta tras anular responsabilidades penales a Carmen Martínez Aguayo, a Antonio Fernández, a Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez. Y para que veáis, el Tribunal Constitucional absuelve a la número 2 de Griñán y abre la puerta a amnistiar la malversación del expresidente andaluz. O sea que no va a quedar aquí la cosa. Ahora escribe María Jamardo para el debate, pero vamos a terminar de ver la nota de Voz Populi. El sector discordante pone de relieve la exoneración de delitos ya condenados por el Tribunal Supremo, máximo intérprete de la ley, en uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en España. Sí, de hecho, hay que irse, al 3% de Pujol para encontrar una trama de corrupción homologable a la de los SERE, aunque yo sospecho que lo que se ha hecho con los fondos europeos es una trama de corrupción mayor. Honestamente, lo pienso, ¿eh? Lo que pasa es que eso todavía está en el Supremo, todavía no se ha iniciado. Ya sabéis que hemos llevado entrevistas a David Caro, que es el que ha presentado la denuncia contra Pedro Sánchez por el tema del PERTE del vehículo eléctrico, por posibles ilícitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, conflicto de intereses. Ahí se ha hecho de todo con los fondos europeos y ojalá que eso se investigue, porque eso sí que sería los SERE, pero con esteroides, elevado a la enésima potencia. El Constitucional ha avalado por 7 votos frente a 4, una vez más, el recurso planteado por la ex consejera de Hacienda, ya número 2, de Griñán, tras su condena de 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y un delito continuado de malversación.
Gracias a que el Partido Popular ha entregado el Consejo General del Poder Judicial, pues entendemos que van a tomar decisiones sobre la conformación de los órganos judiciales, más disciplinar a los jueces que no sean afines a Sánchez, con lo cual en un futuro estas cosas no van a poder siquiera llevarse a juicio. Otro logro de Feijóo, ¿no? Bueno, en total se habla de 680 millones de euros. Realmente esto es lo que se pudo demostrar. Probablemente fuese más dinero. Ya sabéis que fue para el lucro de unos pocos, para contratar a profesionales de las caricias y para ganarse un buen catarro colombiano. Para eso emplearon el dinero de los parados. Begoña Gómez. En esto también nos vamos a extender un poquito. La defensa de Begoña pide al juez que solo grabe el sonido de la declaración y no la imagen. Inciso. ¿Por qué digo que inciso? Vamos a ver primero cuáles son los casos en los que sí que se ha grabado a la gente. Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ha solicitado que no se la grabe. Bien. ¿Qué pasa? Cristiano Ronaldo tuvo que declarar ante el juzgado de instrucción por presuntos delitos fiscales y fue grabado con cámaras. Mariano Rajoy también, de hecho esto se empleó lo de la Gürtel para justificar la moción de censura. José María Aznar, idem, cuando se investigó la caja B del partido. Isabel Pantoja lo mismo. Rodrigo Rato también. Y con eso en mente, que me ha parecido conveniente resaltarlo, vamos a volver a ver esto. La defensa de Begoña Gómez pide al juez que solo se grabe el sonido. Bueno, es que Begoña Gómez, mea colonia, está por encima del bien y del mal, tiene la sangre azul y puede hacer lo que le dé la gana. Por lo visto, ¿no? Pues ella ha de recibir un trato de favor porque es mucho Begoña y mucho Gómez. La defensa de Begoña, más bien. La defensa de Begoña, esposa de Sánchez, ha solicitado al juez que la investiga que su declaración no sea grabada por su relevancia pública. En España no existe la figura de primera dama. Era mucho más figura pública todos los casos que os he citado antes. Así consta en un escrito de Antonio Camacho, que es su abogado y que fue también ministro con Zaparo. Cabe recordar que el titular del juzgado de instrucción, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña a raíz de una denuncia de manos limpias, y aquí te enumeran los delitos, pues ya sabéis, presuntamente corrupción, presuntamente tráfico de influencias. Y de hecho hay un escrito reciente de la Complutense que ha publicado el medio El Mundo que le da veracidad al tema de la culpabilidad de esta señora. Toca hablar ahora de Ábalos. Ábalos rechazó mascarillas alternativas por la mitad de precio a las de soluciones de gestión. Bueno, aquí no podía sacar comisiones. Ábalos tuvo en sus manos una oferta alternativa al primer contrato de mascarillas adjudicado a dedo a soluciones de gestión en marzo de 2020. Era por la mitad del precio y con un plazo de entrega más rápido. Sin embargo, la descartó pese a las resistencias del entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo. Cuando se levantó el secreto de sumario, se conoció la factura pro forma que Soluciones de Gestión había enviado. En total, 24,2 millones. Como podemos apreciar, en el otro contrato pues había uno más barato, pero lo rechazaron. Entendemos que porque ya tenían planificado el tema de las... Bueno, es obvio, ¿no? Pero lo tendrá que decir el juez. Ya tenían planificado el tema de las mordidas. De inmediato surgieron problemas, Soluciones de Gestión empezó a dilatar el plazo inicial. Tened en cuenta que no solo es el hecho de que se hayan lucrado cuando estábamos todos encerrados y moría gente, que eso al fin de cuentas es gravísimo, pero también pensadlo de la siguiente manera. El hecho de que se comprara material sanitario defectuoso que llegase más tarde, y sobre todo que se inflaran las facturas comiéndose el presupuesto, supone sin lugar a dudas que murió gente por esto. Pensad que hubo gente que por otras afecciones se cerró la atención primaria, sanitarios que acabaron de baja porque estaban enfermos. Si hubiesen tenido material sanitario, pues probablemente se hubiesen salvado vidas. Es complicado cuantificarlo, pero es evidente que por esa negligencia murieron personas. Digo esto porque parece ser que cuando lo hace el PSOE está bien, o hay gente que lo equipara a otras tramas de corrupción. Yo no lo equiparo a otras tramas de corrupción por el contexto que estábamos viviendo. Y además hubo gente que se quitó la vida por el confinamiento, porque perdieron sus negocios, etc. Conviene recalcarlo, que no se olvide lo que nos hicieron, encerrados de forma inconstitucional. Aquí adjuntan el contrato sería de unos 10,8 millones, recordad que el otro, el que finalmente se contrajo, pues era de 24,2, es más del doble. Sánchez monta con cargos del PSOE un comité de la verdad para su plan contra la prensa libre. Arantxa González Laya, recordad que fue cesada por orden de Marruecos, Hanna Haloul, Meritxell Batet, la expresidenta del Congreso, Rafael Simancas, Idoia Mendia, Magdalena Valerio,
César Luena, Manuel de la Rocha, ya os podréis imaginar el sesgo de confirmación que va a tener esta gente. Escribe Luz Sela para OK Diario. Su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, ha presentado este miércoles la Fundación Avanza, laboratorio de ideas vinculado al PSOE, cuyo objetivo es frenar la ola reaccionaria que azota al mundo. Bueno, la ola reaccionaria son ellos que vienen defendiendo una ideología que se implementó en 1917 y que ya huele a naftalina. Esto, que vengan de modernos los socialistas con sus chaquetas de pana, a mí me hace una gracia tremenda. Son lo más arcaico que hay. La nueva fundación, que nace apadrinada por Sanchinflas, pretende servir de comité asesor para las políticas del gobierno. Además, cuenta con un consejo, entre comillas, científico de cargos socialistas como Idoia Mendia, vicelehendakari del gobierno vasco, Rafael Simancas, secretario de Estado de Relación con las Cortes, César Luena, eurodiputado y secretario de Organización del PSOE, y un largo etcétera de gentuza que de científicos no tienen absolutamente nada, pero van a decirnos que es un bulo o una falsedad o que es una verdad. Patria Democrática, bueno, aquí la justificación es estúpida y absurda de la barrabasada que van a hacer, que es censura, y Regeneración Democrática cuando están golpeando a la democracia. Economía, Yolanda Díaz y sus estupideces, que esto, bueno, si fuese en un programa de televisión podría ser hasta divertido. Lamentablemente, esto tiene efectos en la economía y tiene efectos en la vida de las personas. Va a haber gente que va a perder su empleo por culpa de esta señora. Forzar a las empresas a reducir la jornada de su plantilla pagándoles el mismo sueldo es la medida estrellada de Yolanda Díaz. Con el beneplácito de Sanchinflas, la fundadora de Sumar va a cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que se trabaje en 37,5 horas en lugar de 40. ¿Cómo se nota que esta gente nunca ha llevado una empresa? De verdad. Es digno de estudio la osadía con la que elucubran y legislan cuando no han montado una empresa en su puñetera vida. ¿Qué sabrá esta gente de horas laborales? Esta mujer que cuando le preguntaron, bueno, es que me he levantado a las 9 de la mañana y lo llamaba a madrugar. Habráse visto la sinvergüenza esta toda la vida metida en la política, el tío metido en la política, el padre metido en la política, el Suso, toda la vida de la mamandurria pública, y se pone aquí a legislar con una valentía para algo que desconoce totalmente, de verdad. Bueno, aquí hablan del enfrentamiento con Cepime, lo vimos al principio, y las pequeñas empresas las que más sufrirán, y esto siempre es así. A una multinacional no le afecta que se suba el salario mínimo interprofesional, ya pagan más, no le afecta que se suban los impuestos, la sede fiscal no la tienen en España, todas esas cuestiones a las multinacionales les da igual, de hecho les beneficia porque así monopolizan. Esto siempre va en contra de la clase media. Los funcionarios, los que menos trabajan, así en el siguiente gráfico elaborado, pues se ve las horas por sectores y como podemos apreciar, los de la educación 33 horas, la administración pública 36 y bueno, sin embargo me hace gracia porque los autónomos hay semanas que por necesidades pues te toca trabajar 60, 80 horas semanales y tenemos que pagar para poder trabajar. Es que realmente esto lo que crea es un agravio comparativo entre los que trabajamos por cuenta propia y los que trabajan con un contrato. Aparte que la parte divertida, con la barbaridad de impuestos que pagamos, luego de pensión nos corresponde una basura. Como detalle, ¿no? Cambiar el horario a más de 14 millones de personas, pues serían las personas afectadas, es decir, el 67% del total de ocupados, y esto obviamente va a tener efectos devastadores sobre la economía, porque incrementa los costes y los desvincula de la productividad. Y además el crecimiento de la productividad nos hace más ricos y nos lleva a demandar, entre otras cosas, más tiempo de ocio y, pues bueno, eso luego repercute en que si hay más dinero, pues la gente invierte más, con lo cual sigue aumentando el dinero, o contrata más, con lo cual se saca gente de la pobreza, o se consume más, con lo cual pues se va generando más empleo, hay movimiento, hay dinero en circulación, o se ahorra para hacer una compra grande en un futuro, como puede ser una casa o un coche, que eso incentiva a las inmobiliarias, a las constructoras, fontaneros, electricistas, al sector del automóvil. Pero esta gente, por decisiones absurdas, pues van legislando contra los españoles y contra la economía. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 3 de julio, y muchísimas gracias a todos por verme.